les élèves, soient bienvenus à la 9e clase de français langue étrangère pour 11e année. En español, buenos días estudiantes. A la 9ª clase, sean bienvenidos a la 9ª clase de francés lengua extranjera para 10º grado. Ya estamos llegando al final, ya vamos por la 9ª clase. ¡Qué emoción! Bien, siendo fieles y consistentes a lo que habíamos acordado desde la primera clase, c'est la 9e clase. Aquí les he dejado el espacio para que ustedes puedan escribir en casa la fecha de hoy. Hoy es sábado. ¿Cómo se escribe sábado en francés? Y la fecha dentro del mes, 4. Tenemos el número 4. La siguiente línea es para colocar el mes, que ya no es agosto, sino septiembre. Y el año, 2021. La frase de la semana, frase de la semana, que es posible que ya la conozcan. Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Cuando pensamos o cuando se piensa positivamente, encontramos soluciones a todo. Cuando pensamos negativamente, encontramos problemas para todo. Y quiero recordarles que lo que es la frase de la semana, la fecha con su línea, el nombre de la canción de la semana con el artista que la interpreta. El problema que no se muestra en pantalla la presentación. Vamos a fijarla nuevamente. Vamos a dejar de compartir y compartirla nuevamente para que sea posible. Tendremos que compartir toda la pantalla. Espero que no se mareen mucho. Y vamos a fijarla nuevamente. Vamos a fijarla nuevamente. Estas cosas que pasan en una clase en vivo. Bien. La chanson recommandée de la semaine s'appelle Ta Fe, del cantante belga Stromae. Es una canción movida, alegre, con una letra interesante. Se las recomiendo, tiene una velocidad un poquito más grande. No se dejen impresionar por eso, porque ya en el nivel en que ustedes están, si lo hacen tal como les he recomendado, para el jueves o viernes podrían estar cantando el coro y tal vez una estrofa. ¿Qué es lo que se quiere? Que ustedes se atrevan a cantar una canción de forma relajada, orgánica y natural. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué les define? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? Escúchenla 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, durante 2 días. El tercer día, como con las otras canciones, busque la letra y mientras la escucha, trate de cantar. Y como les he dicho, si lo hacen de esa manera, para el jueves o viernes podrían estar cantando el coro y una estrofa. El tema de hoy, les articles définis et indéfinis. Los artículos definidos e indefinidos. Contenido de esta lección:
Nos vamos a la página 35 a 37. Vamos a hacer un pilón. Realmente toda la lección es un repaso, con la diferencia de que el módulo anterior realmente no tenía todo lo que vamos a ver ahora. No tenía propiamente todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, definición de los artículos. Vamos a ver lo que hay en el módulo. Al final no vamos a hablar del parcial, vamos a hablar del trimestral. Y al final, nuestra checklist. A ver, los artículos definidos. Primero los definidos. Y primero también, ¿qué es un artículo? Un artículo, para recordarlo, es una palabra que va a acompañar a nuestro sustantivo para determinarlo. Esta palabra es variable, va a indicar género y número según el sustantivo que vamos a acompañar. Y se clasifica en determinado o definido, e indeterminado o indefinido. Como les digo, esta parte de la lección es un repaso. Entonces, los definidos son le, la, le, y la parte contracta que se utiliza cuando nuestro sustantivo empieza con una H o una vocal y es singular. Importante. Dos requisitos: que empiece con H vocal y que sea singular. L y apóstrofe. ¿De dónde sale eso? ¿Qué es lo que vamos a contraer? Cualquiera de los dos artículos, sea femenino o masculino, según le corresponda a la palabra. ¿Por qué? Porque a los franceses no les gusta cierto matrimonio de vocales. Bien, entonces aquí en pantalla vamos a tener lo que son, de un lado los definidos y del otro lado los indefinidos. Y miren la diferencia. Con los definidos, lápiz, que es la palabra crayón, le crayón. Y con el indefinido, un crayón. Entonces podemos ver cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro. Los definidos, se está hablando, como la palabra lo dice, de una determinada cosa. Por eso es que tienen esos nombres, definidos. No está hablando de cualquier cosa. Y los indefinidos es lo contrario. No es lo mismo hablar de el lápiz, le crayon, que hablar de un lápiz, un crayon. No es lo mismo decir prête-moi le crayon que prête-moi un crayon. Porque en la primera yo le estoy pidiendo, présteme el lápiz. No es cualquier lápiz, es el lápiz que usted tiene ahí, ¿verdad? Pero en la segunda yo le estoy diciendo, présteme un lápiz, por lo cual usted me puede prestar cualquier lápiz que tenga. Lo mismo con las demás cosas. No es lo mismo decir la regla que decir une regla. ¿Por qué? El mismo ejemplo. S'il vous plaît, prête-moi la regla. Es la regla que usted tiene ahí. O prête-moi une regla. Présteme una regla, es decir, cualquier regla. Usted tiene más de una regla y puede prestar cualquier regla que usted tenga ahí. No estoy pidiendo una regla específica. Y miren cómo suena. Fíjense cómo suena el plural. Le crayon, de crayon, le arreglo, de arreglo. Se nota más en los definidos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre singular y plural en parte hablada es el sonido cerrado que tenemos que practicar en casa. Le, le, le. En cambio, con los indefinidos es sumamente fácil. Un, de. Sonido abierto, igual que le, sonido abierto.
Pero entonces, del lado de los indefinidos tenemos que practicar increíble, sonido nasal, increíble. Y en el in tenemos que practicar no solo el sonido nasal, sino esa U, que no es nuestra U del español, sino que es un sonido de I cerrado, que lo venimos a conocer aquí en la clase de francés. Y nótese también que la forma contracta no existe con los indefinidos. Muy importante que lo observen. ¿Por qué? Porque a los indefinidos no les afecta que usted ponga una H o una vocal. An hotel, l'hotel. An hospital, l'hospital. Ven que hay una diferencia. Bien, ahora sí podemos pasar directamente a nuestro módulo, a la página 35, para que ustedes puedan observar qué es lo que en materia de teoría tenemos nosotros en casa a nuestra disposición. Aquí hay una explicación sobre el artículo definido y sobre los artículos indefinidos. Entonces aquí, pues en el módulo se nos explica que igual que en español, porque sí es verdad, existe en español, hay artículos definidos e indefinidos. Y que el objetivo de esta lección siempre ha sido utilizar estos artículos en una proposición o idea, en una frase o en una oración. Entonces, también está escrito cuáles son los artículos definidos. Los singulares, la forma contracta y la forma plural. ¿Y para qué se usan? Se utilizan para designar personas, personas, animales o cosas que la persona que habla los conoce o que se pueden contar. Cuando hablamos de que la persona lo conoce, es usted lo tiene ahí enfrente, la persona lo tiene en la mesa, o de eso ya hablamos en una frase anterior. En un diálogo ya se mencionó, o la otra persona lo mencionó, o usted mismo lo mencionó en una frase anterior. Por eso es que se utilizan los definidos. Y estamos hablando de algo específico. ¿Okay? Y el hecho de que se pueden contar, y esa es la razón por la cual tenemos singular y tenemos plural. Entonces, aquí también tenemos en el módulo ejemplos y cómo se utiliza lo que yo les acabo de explicar del femenino, masculino, singular y plural. Y la parte contracta. Importante que pongan atención de forma contracta para que la puedan utilizar correctamente. Y tenemos un vocabulario número 1. Recuerden que es importante que ustedes sepan, estén conscientes y recuerden a la hora de buscar estas palabras en el diccionario que usted no va a buscar garzón, usted va a buscar garzón. Es decir, usted tiene que buscar estas palabras sin el artículo. En el módulo aparecen con el artículo para que ustedes sepan que al momento de usarlo, usted debe acompañar estos sustantivos, porque son todos sustantivos, de uno de estos artículos definidos. Pero cuando usted las busca, usted le pregunta a nuestro mejor amigo el diccionario, tiene que buscar solo el sustantivo. Es decir, ya desde aquí usted tiene la obligación de saber en cada línea de esas dos palabras que usted tiene allí cuál es el artículo. Pero esto es fácil. ¿Por qué? Porque los artículos son la, le y el apóstrofe.
Por lo cual yo les voy a invitar, no vamos a poderlo hacer en pantalla porque tengo un pequeño problema técnico con el disco, por lo cual no podré mostrarles mi versión virtual del módulo que ustedes tienen en sus casas. Sin embargo, habiendo explicado cuáles son los artículos definidos, la, L apóstrofe y le, usted, yo le voy a invitar a que agarre lápiz, bolígrafo, resaltador, lo que sea que usted tenga a mano, y en casa me los va a subrayar. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted recuerde que eso que está subrayado no es lo que usted va a buscar en el diccionario. Por dos razones. Número uno, porque esas, aunque son palabras nuevas, no son palabras tan nuevas, porque en una lección anterior ya yo les había explicado por encima lo que era y cómo más o menos usaban. Y dos, porque realmente las palabras nuevas son los sustantivos que están siendo acompañados por los artículos definidos en esta lista. Entonces, subráyeme esos artículos definidos que acompañan nuestras palabras del vocabulario número 1 para que cuando usted en casa busque esto en el diccionario, no se le ocurra buscar ambas palabras, sino solamente el sustantivo. Eso es como una tarea. Entonces, en nuestro módulo dice actividad y recuerden que estas actividades son prácticas. Es decir, estas son actividades formativas, no son las que van para el CIRAL. Bueno, esto hablando del sistema modular. Si usted en casa pertenece al sistema modular, todo lo que está en ese módulo tiene que ser resuelto. Y me lo resuelve con bolígrafo. ¿Por qué? Para no correr el riesgo de que se borre o le pase algo a lo que usted escribió y después no pueda yo leer y calificar. Todo lo que está en el módulo usted lo tiene que resolver. Y si el módulo dice que hay que ilustrar, entonces usted ilustra, siendo del sistema modular. Para los del sistema virtual, lo que va para el CIRAL es lo que está allá en nuestra otra plataforma de Claro Online. Y lo que usted tiene en su módulo son meras prácticas, aunque diga actividad. Entonces, con esto ya aclarado, la que dice actividad, que es una práctica, usted tiene una serie de palabras aquí, que muy probablemente son, ¿verdad? Estas palabras tienen una línea por delante, y en esa línea lo que vamos a escribir es el artículo definido que le corresponde. Aquí entonces tenemos que saber, pregúntese dos cosas. Número uno, ¿esto es singular o es plural? Si usted llega a la conclusión de que es plural, pues entonces escriba el plural. Escriba el artículo definido que le corresponde al plural. Si no es plural, entonces es singular. Siendo singular, pregúntese, ¿esto empieza con H o con vocal? Si la respuesta es sí, entonces coloque el artículo definido que le corresponde a aquellas palabras que empiezan con H o con vocal. Si la respuesta es no, pregúntese entonces, ¿es femenino o es masculino? Si es femenino, la respuesta es utilizar el artículo definido que corresponde al femenino. Y si no, utilizar el artículo definido que le corresponde al masculino. De esta manera es fácil responder esta actividad. Recuerden, pregunta 1, ¿esto es singular o es plural? Si no fuera plural, pregunta 2, ¿esto empieza con H o empieza con vocal? Si la respuesta es no, ¿esto es femenino o es masculino? Y así las resuelve fácilmente. Tenemos algo de tiempo.
Permítanme ver si puedo cambiar la forma de presentar para que no se mareen ustedes. Vamos a aumentarle un poco el zoom para que en casa lo podamos ver fácilmente. Bien. Ustedes pueden observar que esto está en sus módulos. Vamos a ver si podemos tratar de resolver algunas aquí en clase, porque observo que tenemos el tiempo para ello. Entonces, en línea tenemos a Mademoiselle Vega y Monsieur Müller. Y yo quisiera que juntos resolviéramos algunas de las que tenemos en pantalla. Y ya que las tenemos en pantalla, ustedes son libres de elegir cuáles quieren resolver. Pueden hacerlo a través del audio y también a través del chat, como gusten ustedes. Vamos a tomarnos literalmente unos 3 minutos para esta misión. En casa, aquellos que se conecten después de la clase y que no pudieron asistir, perfectamente pueden pausar el video y tomarse todo el tiempo que necesiten para resolver esta pequeña práctica. Pero lo importante es que lo hagan. Bien. Nosotros vamos a avanzar un poquito mientras los alumnos que se encuentran realizando, con que hagan 2 o 3 para comprobar que han comprendido la explicación, es bastante y bastante para ustedes porque ya son menos palabras las que les toca resolver. Entonces, aquí hay una actividad que para nuestros estudiantes de el sistema virtual es opcional. Sin embargo, para los estudiantes, ok, aquí hay una respuesta. Pausa aquí. Vamos a hacer una, vamos a insertar una diapositiva con las respuestas. Dice Monsieur Müller que esto es. Yo quiero preguntar si Mademoiselle Vega se encuentra de acuerdo con la idea de Monsieur Müller. ¿Por qué? Porque es importante saber si cuando ustedes resuelven estas actividades, vamos a hacer las preguntas que yo les sugerí. A ver, ¿por qué? Porque es importante que ustedes mismos en casa sean capaces de observar que estos errores, si es que los hay, son comunes. Cuando los hay son comunes, es normal de toda persona que aprende equivocarse un poquito, sobre todo en una práctica. Entonces, pregunta número 1. ¿Esto
¿Es singular o es plural? Según Messier Müller, esto es singular. En eso está en lo correcto. Esto empieza con H o con vocal. Esta pregunta me la van a responder en casa. Es fácil para la profesora responder. ¿Esto empieza con H o con vocal? Vocal. Ajá. ¿Y qué pasa cuando empieza con vocal? Uy. No le escuché bien, Messier Müller. ¿Podría, por favor, repetir? La segunda sí, le tengo que decir, está correcta. Ella felicito. Miren, lo que pasa aquí es que yo les dejo este error en pantalla para que lo vean. La segunda está correcta, tengo que decirle. Bueno, ya ustedes ven, y Messier Müller ya se dio cuenta. Lo importante es darse cuenta y poderlo corregir. Cuando la respuesta A, esto empieza con H o con vocal, es sí, que vamos a usar en la forma contraria. ¿Okay? Tanto si es femenino como es masculino, porque perfectamente también podríamos hacer lo mismo si fuese femenino, como les acabo yo de escribir en la pantalla. Bueno, vamos con la siguiente actividad entonces. Es importante que lo hayan visto, que lo anoten. Si en casa se equivocaron un poquito también, lo importante es corregir. En las prácticas ustedes se pueden equivocar, pero lo importante es corregir cuando se dan cuenta de que tienen un pequeño errorcito. Eso pasa con todo. Bien, como les decía, actividad sugerida para los alumnos de virtual, pero obligatoria para los alumnos de modular. Todo lo que está en el módulo es obligatorio resolverlo para el sistema modular. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar el significado, es decir, preguntarle a nuestro mejor amigo allá en casa, buscar el significado de las palabras que aparecen en pantalla y que pertenecen a nuestro vocabulario número 2. Tenemos aquí LPI, porque así se pronuncia LPI. Esto es sonido abierto, normal en español. Ya lo conocemos. La ville, ya la conocíamos. La rue, le restaurant, le théâtre, la pharmacie, la librairie, le cinéma, le parc, le chien, la boulangerie, le ballon, l'arbre, les vacances. Pueden ustedes observar que justamente les vacances, justamente como lo habían resuelto en el pequeño ejercicio anterior. Le fils, que esta palabra no es nueva para ustedes porque viene del tema de la familia. La fille, l'horloge. Horloge sí puede ser una palabra nueva. Horloge, voy a dejar que lo busquen, ya les iba a decir el significado. La femme, que viene del tema de la familia. L'hôtel, la chaise, l'école, l'hôpital, la fleur, la vie, como la pregunta anterior, la maison, le Panamá, la Belgique. Aquí hacemos un pequeño alto.
En español también sucede que los nombres de países son sustantivos, pero son sustantivos propios. Y para nosotros en español no es necesario acompañarlos con ningún artículo, pero en francés sí. Entonces, básicamente, se cumple igual la regla. Hay países que están escritos en plural, como Estados Unidos. Incluso en español, Estados Unidos es plural. Y en inglés, creo que también ellos consideran que está en plural, porque United States está escrito en plural. Pero creo que ellos tampoco lo acompañan de artículos definidos. En francés sí se hace. Entonces, quiero recordarles la regla para el femenino y el masculino. Femenino, todo país que empiece, que termine con una I. Masculino, cualquier otro. Y ojo con los plurales, estos terminan en X y terminan en S, y puede haber alguno que pudiese terminar en Z. También es importante, pueden ver en pantalla, aquellos países que empiezan con H o con vocal, aquí vamos a utilizar el contracto. Entonces, quiere decir, si usted en alguna práctica, ejercicio o pregunta llega a ver Panamá, Bélgica, Uruguay, Francia, Estados Unidos, Pays-Bas, pregúntese, ¿esto termina en E? ¿Esto no termina en E? Si no termina en E, ¿esto termina en X, Z o S? Si la respuesta es sí, es un plural. Si la respuesta es no, propios. Por un lado, en cualquier idioma se escriben en mayúscula. Y por el otro lado, en francés usted tiene que acompañarlos con un artículo definido, sea la, sea le, sea el apóstrofe o sea le, que es el plural. Si termina en E, es femenino. Si termina en X, Z o S, es plural. Si empieza con H o vocal, se utiliza la forma contracta. Y si no termina en E, se utiliza le, que es el masculino. Vamos para los artículos indefinidos. Vamos a revisar si alguien tiene alguna pregunta. No vaya a ser que después... Ajá, perfecto. La misma. Bien, vamos para los artículos indefinidos. En nuestro módulo podemos ver que también nos dice para qué se usan. Para hablar de personas o cosas que no conocemos bien, tanto su nombre como su cantidad. Nombre no, número. Ese nombre, esa palabra nombre está en francés. Así que póngale allí una línea o un paréntesis abajo y escriba número, porque el nombre en francés es número, es una cuestión del autocorrector. Cuando hablamos de nombre. Y recuerden que en español, cuando vamos a decir nombre, decimos renombre. Cuando vamos a decir sustantivo, decimos no, igual que el apellido. Bien. Para singular, la misma explicación que yo les hice está escrita en nuestro módulo. Singular, masculino y femenino. Masculino, un, que significa uno. Un, que significa una. Plural es uno solo para todos y eso es de, significa unos o unas. Un cahier, je trouvé un cahier. Ana, un arquitecto. Recordemos que hay profesiones que como palabras, por regla general, y hablando de un francés clásico,
no tienen femenino. ¿Por qué? Porque en el tiempo que se inventaron esas profesiones, las mujeres no podían ejercer esas profesiones porque no podían estudiarlas. Hoy día ya las mujeres ejercen esas profesiones y se discute, tengo que decirles que sí se discute si se le transforma en femenino, porque hay algunas personas que insisten en ponerle femenino. En el caso de arquitecta, eso no se puede porque técnicamente termina en E, los femeninos terminan en E. Sin embargo, es una profesión que era masculina. Así que usted puede decir an arquitecto, puede decir un arquitecto dependiendo de quién está hablando. Si está hablando de una dama, un arquitecto. Si está hablando de un caballero, un arquitecto. Il m'a recommandé un arquitecto. Él me ha recomendado un arquitecto. Un arquitecto. Decisión. Il a acheté décision par ses fils. Él ha comprado tijeras para sus hijos. Y plural, estamos hablando de plural. C. Este es el posesivo de tercera persona singular, pero que se usa con los objetos, personas o cosas plurales cuando son varios, pero es uno solo el dueño. Recordemos eso, que ya lo habíamos estudiado. Otra pequeña actividad o practiquita. Aquí, en lugar de lo que hicimos con la anterior de escribir los artículos definidos, aquí vamos a escribir los indefinidos. Entonces ya no va a ser no va a ser el estudiante o la estudiante o los estudiantes. Va a ser un estudiante, una estudiante, unas estudiantes. Pero recuerden, yo se lo estoy diciendo en español porque yo no les puedo dar la respuesta. Esto es algo que usted tiene que hacer en casa. Sin embargo, no es algo que le debe generar estrés, puesto que, como decimos en buen panameño, usted en sus manos tiene la batería para realizar estas actividades. Y como son prácticas, es perfectamente bueno y correcto que usted se fije en la teoría que usted tiene en sus manos. Está en francés y en español. Importante que se fijen en eso, que tiene buenos ejemplos de cómo aplicar esto. Y recuerden, en esta parte donde dice activité 3, son los indefinidos. ¿Cuáles son los indefinidos? Usted los tiene ahí abajo. A, I, T. A, para cuando el sustantivo es masculino, singular. Y cuando el sustantivo es femenino, singular. Si empieza en H vocal, ya no importa. De todo lo que es plural, sea femenino o masculino. Este es más simple. En la anterior usted tenía que fijarse si empezaba con H vocal cuando era singular. Aquí ya no. Y esa es la ventaja, eso es lo que me gusta porque es una cosa simple. Parlons sur l'examen final. Chose importante. Tenemos tiempo para ello. ¿De cuál es allí? ¿De qué se trata? Trabajo escrito. Son los artículos definidos e indefinidos que acabamos de conocer, de repasar más bien. Les recomiendo que empiecen a hacer esto después de que hagan las practiquitas del módulo. De esa manera ustedes van a estar listos y no van a tener ningún problema. Primero hagan las practiquitas del módulo. Lean bien la teoría. Hagan las preguntas que requieran. Recuerden que yo estoy disponible para ustedes en los días de la consulta. Uno es martes y el otro es jueves, de 2 a 4. Lean bien la teoría que tienen ustedes en sus manos, porque está bien explicado y de forma sencilla.
Luego hagan esas practiquitas. Todas háganlas. Y entonces, cuando ya las tengan, si quieren, pueden enviarme captura. Yo las puedo revisar las prácticas y yo les puedo decir si lo hicieron correctamente o no, si gustan. Y luego, con confianza, cuando ya usted tiene todo correcto, que ya sabe que está todo correcto, siéntese a hacer su trimestral. ¿Cuánto vale esto? 70 puntos. Pero acuérdense que varios de ustedes me enviaron un proyecto de 20 puntos por adelantado y varios han sacado de los 20 puntos buena parte de esa cantidad. Lo que algunos sacaron todos los 20 puntos y otros llegaron muy cerca de los 20. Eso es positivo para ustedes porque ya lo tienen por delante. ¿Para cuándo es esto? Para el 18 de septiembre. A la hora de siempre. Vamos a hacer San Carnes. Y a continuación les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Esto no lleva página de presentación. Es un encabezado sencillo y vale 5 puntos. Donde va a decir examen final de francés. Te pone nom, prenom. No es 22 de septiembre, es 18. 18 septiembre. 2021. Y a poner hash. Y no, es 11 hash. 11 hash. Nom, recordemos que el nom es su apellido. En el caso mío sería Méndez, ¿verdad? Entonces se lo voy a mostrar cómo sería si yo llenara este encabezado. El nombre, mi sigla, porque ese es mi nombre. Ahora, Méndez en español lleva una tilde en la E, pero en francés, recordemos que estos acentos significan una pronunciación especial en esas vocales. Así que si no las ponen, no hay problema. ¿Cómo se dividen esos 70 puntos? Pueden observar que aquí hay un criterio especial que es el proyecto de los 20 puntos. Allí yo les voy a marcar la cantidad de puntos que les dije que tenían, si han estado pendientes de las correcciones, la cantidad de puntos que yo les dije que tenían cuando ustedes me enviaron el proyecto y yo se los califiqué. Bueno, esa es la cantidad de puntos que yo les voy a marcar aquí en esta casilla. Yo se les voy a poner y quiero que se den a la tarea de que cuando reciban estos calificados pongan a ver que ese puntaje en esta casilla debe coincidir con lo que yo les escribí en el sistema Claro Online, donde dice el proyecto de los 20 puntos. Y les pido que hagan esto para que se den cuenta de cuánto ganaron, para que se acostumbren a sacar la cuenta de cuántos puntos tienen, de qué ganaron, de estar conscientes de que esa es su nota que usted se ganó. Y si por alguna cosa del destino hay algún error, que por ejemplo yo les ponga 18, pero allá yo les dije que eran 18, no eran 18, eran 19 o eran 20 puntos. Usted me escribe, profesora, mire, en el sistema usted me dijo que yo tenía 20 puntos, pero en la evaluación usted no me puso los 20 puntos, sino que me puso 18. O al revés, si yo le puse más, usted me dice y yo lo corrijo. El resto de los criterios son los mismos criterios a los que ya hemos estado acostumbrados. Creatividad y orden, 5 puntos. El encabezado, como les dije hace unos minutos, 5 puntos. Bibliografía, 5 puntos. Seguir indicaciones, tanto del documento de Word que contiene qué es lo que tienen que hacer, como las indicaciones que aparecen de cómo entregar el trabajo allá en la sección de trabajo, valga la redundancia. Eso es seguir indicaciones. Ortografía, que tengo que decirles que aquí no son muchas las cosas que van en español.
Ahorita hablamos de eso. Pero lo que está escrito en español debe estar bien escrito. Si lleva acento, póngale su acento. Si lleva H, póngale su H. Si la palabra es con C o con S, según las reglas de ortografía. Igual en francés. Si lleva acento circunflejo o grave, hay que ponérselo en las palabras que lleva. Si no lo hacen, yo tengo la obligación de bajarle. El contenido propiamente dicho de nuestro examen vale 35 puntos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer de contenido de este trimestral? Aquí vamos a desarrollar los vocabularios 1 y 2 de esta lección. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a buscar en nuestro diccionario el significado de cada una de estas palabras. Acuérdense, tienen que buscarlas en el artículo con el que aparecen. ¿Por qué? Porque los vocabularios se diseñaron para que ustedes comprendieran que a la forma al momento de hablar, estas palabras no van solas, sino que usted tiene que acompañarlas de un artículo, sea definido o indefinido, según lo que usted quiera expresar. Entonces, pero a la hora de buscarla en el diccionario, es importante que recuerden hacerlo, quitándole el artículo. Y es por eso que al inicio de la clase yo les pedí, cuando les mostraba el primer vocabulario, que subrayaran, resaltaran o encerraran el artículo que acompañaba todos estos sustantivos para que pudieran recordar esto que les estoy diciendo. Además de ello, tienen que desarrollar la actividad número 5. Ella consiste en que tienen que reescribir el vocabulario número 2, pero ahora utilizando los artículos indefinidos. Entonces, en resumidas cuentas, me van a desarrollar el vocabulario 1 y el vocabulario 2. Me van a buscar el significado en español de todas estas palabras, de esos vocabularios, y me van a desarrollar entonces la actividad número 5 de nuestro módulo, que va a consistir en reescribir el vocabulario número 2 utilizando los artículos indefinidos. Solo el número 2. Bien, entonces vamos a realizar nuestra checklist de cada clase con el propósito de que ustedes se ubiquen en tiempo y espacio respecto a qué es lo que tenemos que hacer esta semana. Número 1, el reto de la canción de la semana. Recuerden, si lo quieren realizar, ahí en el chat está el nombre del intérprete y de la canción. Esta vez no me dio tiempo de buscarle el enlace, pero con que usted lo escriba en el buscador el nombre de la canción y el intérprete, inmediatamente les va a llevar a la lista donde está el enlace. Si tienen dudas, recuerden que en el módulo anterior ustedes tienen la tabla de fonemas. Si por alguna razón la perdieron, pues pueden comunicar conmigo que yo se las envío. Y el día de la consulta, si tienen preguntas, si tienen algún problema, cualquier cosa que les pase respecto al material o de plano con alguna opción de la plataforma Caroline, con gusto. También si la profesora se equivocó en alguna nota, podemos hablar de eso el día de la consulta. Martes y jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde por WhatsApp y también vale al correo porque las notificaciones me llegan. ¿Qué tenemos ahorita? Se me usa bon. Ya tenemos 4 researches. Ya no hay más nada que investigar excepto el trimestral. Ya tenemos 4 ateliers. O sea que ya hicimos todos los talleres que íbamos a hacer el trimestre. Ya tenemos 2 parciales. Ya no hay más parcial. Todo está entregado. Je me présente como familia. Yo creo que eso era para hoy. No, era para la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, tenemos todo. ¿Quieren recordar de qué se trataba cada cosa? Las researches. Número 1, Revolución Francesa. Número 2, Tequila Clayton. Número 3, conjugación de algunos verbos regulares. Número 4, los verbos pronominales.
¿De qué se trataban los talleres? Número 1, los saludos y el salón de clase. Número 2, se presenté. Número 3, décrire à quelqu'un, que hacía juego con la recherche. Número 2. Número 4, la negación. Los parciales, ¿de qué se trataba? Número 1, el trabajo de la marsellesa. ¿Cómo pone la marsellesa? Y número 2, je vous présente un membre de ma famille. ¿Verdad? Parlons sur l'avenir. Il manque deux choses. Faltan 2 cosas. Número 1, autoevaluación. La empezamos hoy y el último día para entregarla es el 11 de septiembre. C'est-à-dire samedi prochain. Es decir, el próximo sábado. Y falta entonces, después de eso, el trimestral, que es lo que les acabo de explicar de la lección de hoy de los artículos definidos e indefinidos. Pueden empezarlo desde hoy y el último día para entregarlo es el 18 de septiembre, que es el último día de clases, a la hora de siempre. Recuerden que yo les había prometido que el día que yo calificaba la última autoevaluación de este grupo, inmediatamente iba a ponerme a cerrar todas las actividades que estaban antes. Es decir, todo lo que se entregaba antes del 11 de septiembre, yo tengo que cerrarlo en el Claro Online. ¿Para qué? Para entonces revisar para atrás, ponerme a ver quién ha entregado tarde para calificar y subiendo las notas que faltaban, porque ustedes no se pueden quedar sin notas. Y todo aquel que no entregó durante ese periodo, yo tengo la obligación de ya pensar qué nota les tengo que poner. No me gusta, pero hay que ponerlas si es que tengo que hacerlo. Así que, por favor, hagan el esfuerzo, ya estamos terminando el trimestre, hagan el esfuerzo de entregar cualquier cosa que deban antes del 11. Y por favor, traten lo más posible de no esperar hasta las 23:59, porque es bien sabido que los sistemas tienden a colapsar cuando uno espera a última hora, porque todo el mundo espera a última hora. Entonces, traten de hacerlo unos días antes o varias horas antes. Entonces, quiero que observen nuestra bibliografía. Por supuesto, lo principal es nuestro módulo de undécimo, que hoy lo usamos como bibliografía principal, que todo lo que se explicó estaba allí. Yo, en lo personal, estuve utilizando el diccionario, la aplicación del diccionario Word Reference y la aplicación Le Conjugateur, que es la versión app de esa página que yo les he compartido las veces anteriores, donde se pueden encontrar la conjugación de todos los verbos que uno necesite. Y Diccionario Larousse, versión Porsche 2015. Ese es el mejor amigo que llamé hoy para lo de las palabras. Vamos a detener la presentación. Yo voy a dar la despedida para que quede grabado, bien bonito, disponible para todos aquellos que necesiten ver esta clase algunos días después. Recuerden ustedes también que asistieron a clase hoy. Cuando la clase esté en la plataforma de YouTube, no duden en irla a ver, porque allá van a tener la ventaja de que pueden pausar el video, hacer lo que necesiten. Si después de eso necesitan más explicación, con mucho gusto, en el día de la consulta yo estoy a disposición de ustedes. Bon, ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir de regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine.